Buen día. Buen día. Bueno, primero agradecerles poder acompañarlos en esta jornada hermosa. La verdad que consuela ver, digamos, esta hermosa multitud, diríamos, es ahí las bienaventuranzas, aquella multitud que estaba junto a Jesús. Así que con mucha alegría en este desafío de la catequesis, de la iniciación y de unidos en la misión. Creo que de alguna manera este es el desafío. Unidos en la misión, y voy a decir, bueno, ¿misión de qué? ¿Misión de qué? Yo quisiera hoy día un poco rondar un poco en torno a esto. Y nuestra misión es que seamos testigos a través de la catequesis, ser testigos de la belleza del Señor. Fíjense, aquello que en la transfiguración dijo Pedro y los discípulos, ¿no? Qué bien estamos aquí, ¿está? De alguna manera, así como hoy día podemos decir eso acá, qué bien estamos aquí. Es la misma sensación que tendría que tener todos aquellos que reciben la catequesis, ¿no? Que podamos nosotros y ellos decir qué bien estamos aquí, ¿no? Es decir, y estamos bien porque estamos seducidos por la belleza del Señor. Por eso, ¿cuál es la misión? Podríamos poner muchos títulos, pero uno de ellos es la misión de ser testigos de la belleza del Señor. Fíjense, ser testigo de su belleza me parece una de las más lindas, justas y de las más exigentes definiciones de lo que debe ser un cristiano hoy y por lo tanto un catequista en estos tiempos y en este mundo en el que parece que la opción generalizada es justamente la contraria, la negación de la belleza, la opción por lo feo, la opción por lo malo, ¿no? Por lo tanto, este desafío. Interesante, quizás en esa clave de transfiguración, decía Juan Pablo II algo que a mí siempre me quedó. Decía, si no tenemos nosotros la experiencia de la contemplación del Cristo transfigurado, no vamos a soportar la contemplación del Cristo desfigurado. Desfigurado en los pobres, en los que sufren, en los enfermos, en fin, en los hombres de la guerra, en fin. Por lo tanto, el primer gran desafío del catequista es justamente el desafío de la contemplación del rostro de Cristo transfigurados. Seguimos y anunciamos a un resucitado, ¿eh? Y eso es lo que más queda en el corazón de quienes llegan a nuestra catequesis, ¿no? Tenemos la obligación de ser testigos de esperanza, de expresar con nuestra vida que a pesar de todo, por muchos motivos y sobre todo porque nos reconocemos amados por Dios, creemos que es bello vivir este tiempo, que lo amamos aún cuando se nos muestre tan lleno de cosas desgarradoras y feas, y porque lo amamos a este tiempo, deseamos cambiarlo. Afirmar que es hermoso seguir a Jesús. Es hermoso leer el mundo y nuestra vida a la luz de la cruz. Es hermoso dar la vida por los hermanos. Este mundo mal herido, decía, lo va a salvar la belleza. La belleza del encuentro con el Señor. Y fíjense, para consolidar esta idea, esta opinión, interesante, nos adherimos a aquellos utópicos desubicados que afirman, como lo hacía Dostoyevsky, en boca del príncipe idiota, la novela de Dostoyevsky, decía que al mundo lo va a salvar la belleza, ¿no? Ahí en Dostoyevsky, el príncipe idiota, en la literatura de Dostoyevsky, es Cristo el príncipe idiota. Es la figura más bella de Cristo de la literatura no religiosa. El príncipe idiota decía, este jovencito limitado, que le faltaba, como decimos, 5 para el peso, que muchas veces son estos santitos nuestros, ¿no? Estas almitas que muchas veces en nuestra familia los tenemos, en nuestra iglesia, con sus límites y con una inmensa bondad y que nos hacen tanto bien, ¿no? Todos tenemos algunos, ¿no? Y eso nos hace bien. Bueno, este era el personaje, este príncipe idiota Miskin afirmaba que al mundo lo va a salvar la belleza y se le burla, un amigo de él, Hipólito, ateo, se burlaba de él y le hacía bullying, ¿no? ¿Es verdad, príncipe, que dijiste un día que al mundo lo va a salvar la belleza?
Y después, volviéndose hacia la gente, decía el Hipólito el ateo, el príncipe afirma que el mundo lo va a salvar la belleza. ¿Qué belleza va a salvar al mundo? Interesante la pregunta, porque es una pregunta que lo hace con toda saña y agresividad, porque están al lado de un amigo común enfermo de tisis, con todo lo que implica eso de fealdad, de hediondez, en fin, una escena ciertamente no bella, ¿no? Y entonces le dice, ¿de qué belleza me hablas?, le dice el ateo, ¿no? ¿Qué belleza va a salvar al mundo? Y dice allí Dostoyevsky que el príncipe no contestó nada. Así como un día Jesús no contestó nada cuando Pilato le preguntó sobre la verdad, sino que simplemente siguió cuidando al enfermo. Y esa es la respuesta. La belleza que va a salvar al mundo es la caridad, y sobre todo la caridad que cuida a la debilidad. Y esa respuesta la dio no hablando, sino testimonialmente, ¿no? Fíjense, Papa Francisco, en Evangelii Gaudium decía, ser testigos de la belleza y de la esperanza no es una parte de mi vida, no es un adorno que yo me puedo quitar, no es un apéndice o un momento más de existencia, es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Y decía Papa Francisco, yo soy misión. Uno puede decir, se equivocó de verbo, ¿no? Yo tengo misión sería lo correcto, ¿no? Y sin embargo no se equivocó. Porque la misión para nosotros y el ser catequista, concretamente para ustedes, da identidad, da identidad. Por lo tanto, yo soy misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión. Y fíjense los verbos que usaba el Papa. Misión de iluminar, de bendecir, de vivificar, de levantar, de sanar, de liberar, ¿sí? Allí aparece, decía el Papa, la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, el catequista de alma, la catequista de alma. Esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás, que no separa la tarea por una parte y la propia vida privada por otra, ¿no? Misión que debe ser reconocida como un ministerio de la Iglesia, así lo he hecho, verdadero y genuino, que necesitamos mucho. Y recordó también su presencia en el primer congreso efectuado en el 2013, cuando dijo, ser catequista es una vocación, no trabajamos de catequista, no hacemos de catequistas, sino que somos catequistas. Porque esto involucra la vida, lleva al encuentro con Jesús, con las palabras y con la vida y con el testimonio, ¿no? Es alguien que se ha puesto al servicio de la palabra de Dios, que frecuenta esta palabra diariamente para hacer de ella su alimento y participarla con los demás con eficacia y con credibilidad. En consecuencia, el catequista no puede olvidar, especialmente hoy, en un contexto de indiferencia religiosa, que su palabra es siempre un primer anuncio. Y cuando digo primer anuncio, no lo digo solo en el sentido temporal. Una palabra que es anuncio, una palabra que lleva, digamos, todo el amor del Señor, todo el testimonio de nuestra cercanía con Él, ¿no? ¿Cuántas veces las palabras nuestras hacen tanto bien a veces sin darnos cuenta, ¿no? A veces incluso aquellas que parecen que no son las estrictas, las lógicas, ¿no? Yo siempre cuento una experiencia en la hospedería Padre Hurtado para ver lo que es la fuerza de la palabra, ¿no? Y de nuestra palabra, catequistas o misioneros, ¿no? La hospedería Padre Hurtado se inauguraba esa noche y recibíamos los primeros hombres de la calle, ¿eh? Una obra de manos abiertas allá en Córdoba. Entonces éramos como 15 voluntarios esperando que lleguen los primeros hombres de la calle. Llegó uno solo, don Ángel, un tocayo mío, que esa noche casi muere de caridad en vez de intemperie, ¿eh? Porque digamos así, creo que quedó lampiño para siempre, lo afeitamos 10 veces, ¿eh? Mirta Legrand empezó a envidiarlo por el cambio de ropa que hacía. Y después nos sentamos a la mesa con él y con él, digamos, comimos cual náufragos, ¿eh?
Bueno, este pobre hombre miraba como diciendo, ¿quién me metió acá? Era uno solo con 15 voluntarios dispuestos a servirlo, ¿no? Imagínate. ¿Eh? Bueno, cuando terminó esta parafernalia de la caridad, el voluntario que se quedaba esa noche le dijo, don Ángel, anda a dormir y cualquier cosa que necesites me despertas. Y don Ángel se largó a llorar como un chico. Y nosotros nos mirábamos diciendo, ¿y qué hacemos con esto? ¿A qué viene este llanto, no? ¿A qué viene este llanto? Después nos dimos cuenta. ¿A qué venía este llanto? ¿Dónde se fue don Ángel? Se fue a la infancia. Se fue a su abuela. Se fue a su mamá. Cualquier cosa que necesites me despertás. Le sonó a lo entrañable, lo que le diría a su abuela cuando era chico. Y un hombre que lleva quizás décadas en la calle, que alguien vele por él, que alguien le diga yo me despierto por vos, es novedoso. Yo decía, anunciamos el Evangelio, le dimos de comer, lo vestimos, todas cosas que había que hacer en la línea de la asistencia. Pero a aquel hombre lo que más bien le hizo misteriosamente fue una palabra que para nosotros fue funcional, pero en él tocó una veta muy misteriosa, muy bella, que todos llevamos en el corazón. Voy con esto, ¿cuántas veces? La fuerza de la palabra del Señor y la fuerza de nuestra palabra, y ni hablar de la palabra de un catequista, en donde se juega en el saludo. El Papa Francisco le decía sobre todo a los confesores, pero para los catequistas, a veces ya en el saludo jugás vida o muerte, decía el Papa Francisco. Hay saludos que abren puertas, hay saludos que son portazos. ¿Tá? Nuestra misión no es solo la enseñanza de la palabra, sino sos vos sos, digamos, la puerta abierta para el que llega hasta vos y sobre todo en esa iniciación, ¿no? Por lo tanto, esto. Catequesis no es dar una lección, la catequesis es la comunicación de una experiencia y el testimonio de una fe que enciende los corazones, porque introduce el deseo de encontrar a Cristo, esa es la intención de la catequesis. Ayudarlo a que él haga su propio encuentro. Pemán tiene una poesía, no lo voy a decir poéticamente, pero sí la idea. La samaritana, después de encontrarse con el Señor, vuelve al pueblo. Entonces dice allí, se le sorprende lo del pueblo, la alegría que traía. Dice, ¿a quién encontraste en el camino para estar tan contenta? Y dice ella, a la vera del brocal, el pozo, a la vera del brocal encontré a la dicha, con mayúscula, sentada. Dice, danos de esa agua que él te dio. No, a la vera del brocal la dicha sigue sentada, te espera a vos, ¿no? Te espera a vos. La catequesis es poder gestar ese deseo de que quien llegue a nosotros tenga ganas de ese encuentro con el Señor, ¿no? Por lo tanto, este es el desafío, ¿no? Y por otro lado, animarse desde nuestra catequesis a reavivar el don que te ha sido dado. Aquello que dice Pablo a Timoteo, ¿no? Pablo está preso, ya requete de vuelta de todo. Timoteo lo ha reemplazado en su parroquia o en su diócesis y anda desinflado. Se entera Pablo que anda depre. Y entonces le escribe esas dos cartas de consolación que están en el Nuevo Testamento. Pero entre otras cosas, uno va a decir, bueno, ¿por qué estaría? Cardenal Martínez dice posiblemente había 3 motivos para que ande medio caído. El primero es la soledad, se siente solo, ¿tá? Se ha quedado sin Pablo, que sería un soporte muy fuerte. Segundo, se siente inadecuado para la misión, ¿tá? Que nadie te tenga inadecuado por ser tan joven, decía. Se ve que él por ser tan joven se sentía inadecuado, ¿no? Cada uno sabe un poco, quizás algunos sienten inadecuado para la catequesis por ser demasiado joven, otro por ser demasiado viejo, otro por ser tímido. Cada uno tenemos algún aspecto por los cuales nos sentimos inadecuados para la misión, ¿tá? Y en este caso era la juventud, que muchas veces lo hacía incluso llorar, ¿tá? Y interesante, ¿no? La juventud le jorobaba. Hubo un general de los jesuitas allá hace por el 1500, tiempo de las misiones, 1600, que lo hicieron general jefe de los jesuitas a los 34 años.
Fue a verlo al Papa como corresponde y dice, mire, me acaban de hacer jefe de los jesuitas, vengo a que usted me confirme. Y entonces le dice, oiga, pero ¿usted qué edad tiene? Le dice el Papa, ¿no? Tengo 34 años. Oh, dice, demasiado joven me parece, ¿no? Dice, mire su santidad, yo de los demás defectos no le prometo nada, pero de esto le prometo mejorar cada día. ¿Eh? Fue de los grandes generales de muchas de las misiones que conocemos acá, se las debemos a él. Por lo tanto, aquello en lo que nos sentimos inadecuados. Frente a eso, hay un tercer motivo que es más grave. Su soledad, su sentirse inadecuado, ha hecho que deje de rezar. Has dejado de leer la palabra, le dice, ¿no? Interesante. ¿Tá? Y entonces lo anima. Reaviva el don que te ha sido dado y que no has perdido. ¿Tá? Y para decirle reaviva el don, usa un verbo griego que es anasopirein. Parece un comprimido antidepresivo, ¿no? ¿Estamos? Si alguno tiene farmacia, ya sabe. Anasopirein comprimido después de las comidas. Anasopirein, pero no, ana significa para arriba, resurrección, anástasis, ¿no? Y piro, fuego. ¿Eh? Por lo tanto, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Reavivar, saca el fuego de abajo de la ceniza, no está apagado. ¿Eh? Está tapado por la ceniza de los cansancios, de nuestra fragilidad, de nuestros desencantos, de nuestros miedos, en fin, cada uno sabrá. En tu misión de catequistas, cuáles son tus cenizas que está tapando la brasa que hay que sacarla para afuera. Hay que sacarla para afuera porque decía San Alberto Hurtado, somos fuegos que encienden otros fuegos. Por lo tanto, el primer gran desafío es reavivar nuestra propia brasa, nuestro propio fuego, digamos así, ¿no? Por lo tanto, quizás algo a reflexionar, ¿no? Decir, bueno, ponerle nombre a tus cenizas, ¿no? Y ponerle nombre a tu brasa, ¿no? En una experiencia parecida matrimonial, cuando Antonio Machado vuelve de visitar a su Leonor, que se está muriendo, muy jovencita, dice, entré a mi casa y vi la chimenea en cenizas, revolví con la mano y me quemé, dice Machado. ¿Eh? Siempre había brasa, ¿no? Por lo tanto, esto, perdón, un pasito más, dar razón de esta belleza. A esta altura quizás nos podríamos preguntar, y después puede ser para conversar, ¿podríamos decir que mi familia, mi parroquia, mi catequesis es bella? ¿Es capaz de irradiar la belleza de Dios? ¿Podríamos afirmar que quien se acerca a nosotros, a nuestra parroquia, a nuestra catequesis, a nuestras obras, a nuestra reunión de catequesis, vislumbra, puede entender un poquito el sentido de la belleza del bien? Nuestra vida interpela y la belleza misteriosa de las bienaventuranzas que acabamos nosotros de escuchar. Fíjense, Ranner decía que quienes nos escuchan, sea en la homilía, catequesis o hasta en un consejo o en una clase, quienes nos escuchan deberían poder decir, este hombre, esta mujer, viene del desierto de ser seducida por Dios. Yo siempre me pregunto con vergüenza, ¿no? ¿Sentirán eso quien nos escucha? Dirán, este hombre, esta mujer viene del desierto de ser seducido. Capaz este viene de la siesta y no se ha despertado. ¿Eh? San Ignacio dice en los ejercicios que Cristo resucitado viene con el oficio de consolar. Y en estos tiempos es urgente la necesidad de la palabra de cercanía y de consolación de Dios, para que, como dice Pablo, siendo nosotros consolados, podamos consolar a los demás. Catequista, por otro lado, que transmite la esperanza, la belleza de la fe. La esperanza es la virtud del hombre que camina, se dice, ¿no? Nuestro compromiso tiene como fundamento la esperanza, ¿no? Esa misteriosa alegría, decía Bernanos, en el seno de las tinieblas. Y si quieren ustedes la clave de la esperanza, la tienen en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 3. Dice, aunque la higuera no florece, ni se recoge nada en las viñas, aunque fracasa la cosecha del olivo y los campos no dan alimento, aunque las ovejas desaparecen del corral y no hay bueyes en los establos, sin embargo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en Dios mi Salvador, porque Él es mi fortaleza
Él le da a mis pies la agilidad de la gacela, me hace caminar por las alturas. O sea, fíjense, semejante desolación y sin embargo, y esta es la clave, se dice la esperanza, aunque, sin embargo. Y parafraseando esto uno puede pensar en nosotros, ¿no? Esta es la clave. Uno puede decir, parafraseando, aunque estoy cansado, sin embargo seguiré caminando. Aunque tengo miedo, sin embargo confiaré en Dios y en la gente linda. Aunque haya tanta mentira, sin embargo seguiré apostando a la verdad. Aunque el malandraje pulula y avasalla, sin embargo creo que hay mucho más gente honesta. Aunque mi corazón grite basta ya, sin embargo me pondré una vez más de pie. Aunque todo invita a hacer la propia y a resguardarse, sin embargo estaré atento a quien me necesite o esté sufriendo más que yo. Y me acordaba una carta de un matrimonio de Irak, jovencito, que sin querer en una carta que le escribía al cardenal Martini, eran fiel a esta fórmula. Le escriben, aunque estamos destruidos, nuestra casa bombardeada, nosotros viviendo un puente, sin embargo, estamos llenos de esperanza. En Navidad nacerá nuestro primer hijo, ¿no? Por lo tanto, elegimos el camino de la esperanza que se hace anuncio, que nos lleva a la plaza, no a la covacha. Aquello tan lindo de Isaías, centinela, ¿cuánto queda aún de noche? Y el centinela me contesta, ya llega la mañana. Decía Juan Pablo II, somos centinelas del nuevo milenio, los que anuncian el rayito del sol que están haciendo. Esto es tu catequesis, esta es nuestra catequesis. Centinelas del amanecer, anunciadores de esperanza, no profetas de calamidades. De eso tenemos demasiado. Decía una viejita, salía, lo contaba Martín Descalzo. Salí de la misa, dice Martín Descalzo, y una viejita, cariñosamente, ¿no? Dice, padre, vengo de misa, el cura dice que se va a reventar todo. Se va a caer el sol en la cabeza, las estrellas se van a ir para el tacho, nos vamos a reventar. Se viene la catastrófica. Bueno, y ¿sabe qué, padre? Dice la viejita, yo escuché eso y ¿sabe qué? Me fui a la confitería del frente, me pedí un chocolate doble y 3 facturas de la... Dice Descalzo, yo habría hecho lo mío. ¿Eh? Si a mí me cuentan que esto se acaba entre meses, ¿qué te va a aportar? ¿Eh? Nada. Por lo tanto, tener cuidado, porque está de moda el mensaje catastrófico, ¿eh? ¿Estamos? Muchas veces hay una especie de espiritualidad del mensajismo fatal. Invita a uno a comer un asado y de golpe la invitada saca un tupper con una lechuga. Vos tenías 30 pinchulines, 12, ¿eh? Y ella saca una lechuga. Es que hay un mensaje que tenemos. Curiosamente, que te hizo faltar a la caridad con el que te invitó a comer el asado, pequeño detalle. ¿Eh? Así que cuidado con ese mundo. Por supuesto, no dudamos de mensajes, digamos, reconocidos por la Iglesia, pero hay toda una espiritualidad del mensajismo muy, muy peligroso, ¿no? El catastrofismo invita más al egoísmo que a la lucha y reduce la idea de la conversión a la de prepararse para morir, ¿no? Mi vida, decía Radcliffe, y mi catequesis, mi misión, tiene que ser un mensaje de esta belleza. Tendría que ser lo nuestro la respuesta a la pregunta ¿qué sentido tiene hoy la vida humana? La gente debería poder reconocer en nuestras vidas una invitación a ser un ser humano de una forma nueva, diversa. Una invitación a ver las cosas, la vida, la gente, este mundo de un modo distinto. Debería manifestar otra manera de estar en la historia, en esta historia de progreso, de supervivencia, del triunfo del más fuerte, de la satisfacción inmediata, ¿no? O sea, transmitir la belleza, por otro lado, es lo propio del artista, ¿no? ¿Eh? El escultor y el pintor lo harán con sus manos, el bailarín lo hará con su cuerpo, el poeta con la palabra, el cantor con su música y su voz, ¿no? O sea, el artista es el que hace que la belleza pueda ser objeto de una experiencia particular. O sea, cada uno de nosotros, en definitiva, es un artista, ¿tá?
catequista es un artista y por lo tanto tiene la obligación de asumir su misión de transmisión de la belleza de la vida y de nuestra fe. Decía San Pablo, ¿no? Siempre me gusta esto. Somos una carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón, para ser leída y conocida por todos los hombres, dice 2 Corintios capítulo 3. Es decir, en cada ser humano, a pesar de todo, a pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestra miseria, siempre hay una huella de Dios, un vestigio sagrado, un poco del olor de las manos del Señor, como le gustaba decir a Martín Descalzo. Somos una carta. Yo siempre digo, ¿qué carta soy para los demás? ¿Qué carta sos para tus adultos de catequesis, para tus discapacitados, para aquellos que dependen de vos? ¿Qué leen en vos? ¿Ah? ¿Qué leen en vos? ¿Podrías ¿Es una carta de consuelo? ¿Es una carta que pone de pie? ¿Es una carta que asusta? ¿Qué carta somos, no? Somos una carta de Dios, dice. Interesante, ¿no? Este es el desafío, que tenga una palabra que aliente, ¿no? Ahí en la obra de teatro ya me va a salir, del español ya me va a salir el nombre, el protagonista de la obra de teatro entra a una farmacia y ve a una mujer que está por comprar una medicación muy fuerte. En el libro Prohibido suicidarse en primavera, que ya me va a salir el autor, capaz que algún profesor de literatura, viendo la cara de la mujer de lo que está pidiendo, y Alejandro Casona, gracias. Viendo lo que está pidiendo y la cara que tiene, se da cuenta que está para hacer un macanazo, ¿no? Por lo que está pidiendo de medicamento. Entonces en la obra de teatro él la sigue por la calle, se fija dónde entra, en un primer piso se enciende una luz y la escena se traslada a la habitación donde efectivamente esta mujer está ahí en esa lucha terrible entre la vida y la muerte, cuando siente que le golpean la puerta. Abre la puerta, nadie, ¿no? Cuando va a cerrar la puerta, baja la vista y en el piso un gran ramo de flores. Lo levanta, entra adentro, cierra la puerta y entre las flores encuentra una tarjetita con una sola palabra. Y esa palabra era mañana. Mañana, ¿no? O sea, voy a decir, pensala mañana, ¿no? Y esa mañana le salvó la vida. Una palabra, una palabra. Por lo tanto, ¿qué palabra somos nosotros para los demás, no? Por lo tanto, esto, hay que intentarlo, hay que testimoniar la esperanza y anunciarla aquí y ahora, en el lugar y en el tiempo que nos tocó vivir y a aquellos que Dios dispuso que caminen con nosotros. Hay que encender una luz por pequeña que sea, dice bellamente la canción. Aunque tenga la noche los ojos y el alma reseca, hay que intentar el amor aunque el odio no ceda. Hay que desenterrar, escribía Neruda, la belleza simbolizada en unos versos recién escritos que quedaron sepultados bajo los escombros y los cristales rotos del terremoto, ¿no? Interesante, terremoto, toda la casa deshecha, y Neruda se pone a buscar entre los escombros unas poesías. Y entonces dice, cuántas cosas bellas que ahora Matilde barría, la mujer, ¿no?, con una escoba. Cuántos objetos raros que la sacudida de la tierra transformó en basura. Debemos limpiar, ordenar y comenzar de nuevo. Cuesta encontrar el papel en medio del desbarajuste. Imagínate, terremoto, ella limpiando, y él buscando poesías abajo de los escombros. De decir, querido, soltar la poesía y agarrar la pala, ¿no? Sin embargo, justamente, no, es esencial que encuentre. Dice, vamos, poema de amor, levántate de entre los vidrios rotos que ha llegado la hora de cantar. Ayúdame, poema de amor, a cantar por encima del dolor. Es verdad que el mundo no se limpia de guerra, no se lava de sangre, no se corrige de odio, es verdad. Pero yo sigo creyendo, dice, en la posibilidad del amor sobre la sangre y sobre los cristales quebrados. Genial. O sea, en medio de los escombros,
¿Mm? El desafío es encontrar esa palabra de amor que es la nuestra, ¿no? Es la tuya, es la de tu catequesis. No es lo que decís, es cómo lo decís, ¿no? Nuestro Atahualpa, en esa misma línea, habla de la responsabilidad seria del cantor, de la necesidad de hacerse cargo de la propia misión. Fíjense, donde él habla de tierra, no habla de Dios, pero para Atahualpa la tierra es una deidad, ¿ah? Son su antepasado, es la tierra, así que no trampeamos y decimos Dios nosotros. ¿Y qué dice Atahualpa? Si eres el elegido, ciertamente, o sea, un catequista es alguien que ha sido llamado, no elegido en el sentido que seas mejor que nadie, que no somos mejor que nadie, pero sí somos llamados, justamente quizás a pesar de nuestra fragilidad, ¿eh? Somos hombres pecadores, decía el padre Arrupe, y a pesar de ello llamados a ser compañeros de Jesús. Es la mejor definición de un cristiano y de un catequista. Somos hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores, y a pesar de ello llamados a ser compañeros de Jesús. Dice Atahualpa, nada resulta superior al destino del campo. Si eres el elegido, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, puede aquejarte el mal físico, puede empobrecerte el medio, desconocerte el mundo, pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil, nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de Dios, que te la ha entregado y te la ha dado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, para iluminar la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no lo amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso un drama de hombre huraño? Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo que nadie podrá ya entender. Y concluye diciendo, sí, Dios señala a sus elegidos, y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto, sino que el canto ese seguirá floreciendo en el corazón de quienes han recibido su catequesis, ¿no? Catequistas, por otro lado, que somos pastores, ¿no? Es el pastor bueno, el pastor bello. Calos, pastor, calos significa antes que bueno significa bello, el bello pastor. El pastor bueno, el pastor bello es el ícono del consuelo, del que carga la ovejita herida sobre sus hombros y la cura, el que la busca dejando las 99, porque ella es buscable y salvable por sí misma, el que la rescata de las oscuras quebradas y la lleva de nuevo al rebaño con las suyas, ¿no? O sea, la autoridad del pastor, y todo catequista es pastor, pastora, se la da no su genialidad, sino su presencia constante, su dedicación al cuidado que le dispensa, ¿no? Esto, ¿no? La presencia afectiva y efectiva, se dice, ¿no? Yo siempre digo, pensando más en el gremio nuestro, ¿no? Cuando vos vas a un pueblo o a un barrio, preguntás por el cura, lo primero que te dice la gente, no está nunca, ¿no? Lo primero, ¿no? O te dice, está con nosotros, camina el barrio, nos conoce, ¿está? El primer juicio del pueblo con los pastores, no se ensañe con nosotros, ¿no? Cada uno piensa, ¿eh? El primer juicio es presencia o ausencia, presencia afectiva y efectiva. Después agregan, es bueno, predica bien, tiene 3 novias, bueno, detalles, ¿eh? Bueno, pero lo primero y esencial, presencia o ausencia. Está interesante. Y en esto el pueblo, en el sentir, no se equivoca, es infalible, lo dice el Denzinger, ¿no? Por lo tanto, esto. Cuidar constituye la relación privilegiada que nos hace humanos.
La capacidad de responder unos de otros es uno de los ejes de nuestra espiritualidad. Yahvé significa yo estoy. Es difícil, dice la traducción de Yahvé. Pero sería algo así como yo estoy. Yo estoy allí, yo estoy donde tú estás. El buen pastor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así termina. El pastor está y está de pie para no perder de vista el rebaño. El pastor duerme en medio de las ovejas, tiene su olor, las conoce por su nombre y ellas conocen su voz. No es una persona débil de carácter, una persona dispuesta incluso a derramar su sangre. La oveja conoce la voz del pastor. Allá en el Champaquí, al pie del Champaquí, en el rancho de doña Nena, ya murió. Llegamos como a las 6 de la tarde, frío, niebla. Bueno, estábamos en la cocina tomando mate y la vieja doña Nena le dice a su nietito, sobrino de 6 años, en esas medias palabras de nuestros criollos: vaya, mijo, busque las cabras. Vaya, mijo. Yo dije, sonamos. De acá un rato que salía a buscar la cabra y este crío, ¿no? 5 años. Ingenuo de mí. Salió al patio el crío, el chiquito, pegó un chiflido y después de 10 minutos teníamos, todo era cabra, tomaban mate, estaban todos, una cosa, todo el rancho, el patio del rancho, todo lleno de cabra. Yo dije, la mía, al día siguiente, a la misma hora, en el mismo patio, pegué el mismo chiflido y doña Nena me hizo entrar con principio de congelamiento, además, ¿no? Atención y oro, ¿no? Pero yo digo, qué cierto que era esto de que aparentemente mi chiflido era igual al del chiquito sin embargo, no lo era, ¿no? Es a quien se deja pastorear, por otro lado, ¿no? Bantuán, este obispo vietnamita y hecho cardenal por Juan Pablo II y fallecido hace pocos años, él contaba en su testimonio de 3 años de cárcel bajo el régimen comunista, 9 años de los cuales fueron en un cuarto sin luz y sin ventana. 9 años, ¿no? Que le daba mucha fuerza y ánimo en los momentos de más dolor, de más desolación, la imagen del buen pastor. Y dice, cuando tocaba el límite de la locura, imagina cuántas veces, dice, lo que me salvaba era la oración al buen pastor de San Ambrosio, que dice: ven, Señor Jesús, busca a tu siervo, busca tu oveja extenuada. Ven, buen pastor, tu oveja ha andado errante mientras tú tardabas, mientras tú te entretenías por los montes. Deja tus 99 ovejas y ven a buscar esta. Ven sin perros, ven sin rudos asalariados, ven sin el mercenario que no sabe pasar por la puerta, ven sin ayudantes, sin intermediarios, que ya desde hace tiempo estoy esperando tu venida. Sé que estás a punto de llegar. Ven, pero sin bastón, con amor y con actitud de clemencia. Ven, Señor Jesús, búscame, rodéame, encuéntrame, levántame y llévame. ¿Verdad? Interesante porque es esto, o sea, nosotros catequizamos pastoreando. Esta actitud es el fundamento de su autoridad y no la brillantez de su discurso ni su capacidad para el recurso genial. O sea, supuesta su adecuada preparación, que por supuesto es un deber, ¿no? Y mientras mayor sea la preparación, mejor. Sin embargo, su autoridad se funda en su presencia fiel, en su dedicación constante, en su estar afectiva y efectivamente junto al rebaño, ¿no? Y uno lo ve, uno se da cuenta, uno mismo lo ha vivido, ¿no? Cuando aquellos que te cuidan, que de golpe te llaman cuando estás enfermo, te preguntan cómo andas, te visitan, ¿no? Esa es la ternura. Se dice que se define la ternura como el gesto de amor que no está en el contrato, diríamos así. Por lo tanto, no lo esperás, y por eso siempre la ternura es desarmada y desarmante. De golpe una llamada de tu cumpleaños de alguien que si no te hubiera llamado no te hubiera. De golpe estás enfermo y te visita alguien que te sorprende que sea. Me acuerdo una vez visité a una enferma que estaba con su suegro todo ahí en la clínica, y de golpe entra una mujer para mí desconocida, pero yo vi la cara de la mujer que estaba en la cama, ¿no? Y después que la otra señora se fue, le digo, me sorprendió tu cara. Dice, mi peor enemiga, ¿sí? En el trabajo, ¿sí? O sea, la amigaza no vino y mi peor enemiga me vino a visitar. Capaz que venía a cerrarle el suero, nunca supe, ¿no? Bueno, pensemos bien, ¿no? ¿Sí? Pero eso es la ternura.
La ternura es ese gesto que vos no esperás, ¿no? Entonces, me acuerdo una vez un matrimonio que andaba medio mal, le digo, ¿has tenido algún gesto últimamente que la desubique? No, bueno, dice, entonces bueno, dentro de unos días es el aniversario del casamiento, llevarle una flor, con eso apareció, digamos, a los 10 días con los pétalos pegados, así. ¿En qué andarás que me traes esto? Nunca me habías traído. Así, tuve que cambiar el consejo. Bueno, por lo tanto, esto. Conducimos pastoreando. Pastorear significa que cuidás la fragilidad de quien depende de vos. Y es muy hermosa esa tarea porque nos asemeja al padre y a la madre. Dios pone en nuestras manos fragilidades, que son los corazones de los adultos, de los chicos, de los enfermos, de los pobres, y paradójicamente esa es nuestra fortaleza, o sea, nos hace fuertes las debilidades que cuidamos. Cuidar fragilidades, decía Francisco Luis Bernardes, hablando como padre, es escuchar los lejanos corazones, es adivinar los gemidos de los que sufren, es cuidar que ninguna queja se me oculte y que ninguna lágrima se me esconda, ¿no? Fíjense qué descripción de lo que debe ser un padre, una madre, un educador, una catequista, ¿no? Yo digo, escucho los lejanos corazones, no los lejanos geográficos, ¿no? Adivino los gemidos de los que sufren. Cuido que ninguna queja se me oculte y que ninguna lágrima se me esconda, ¿no? ¿Tá? Puede servir para un examen, ¿no? Bueno, voy terminando esto. Catequistas, por otro lado, apasionados y alegres. El tema de la alegría me lo voy a reservar para la homilía, que no va a ser más de hora y cuarto. No, mentira. Pastorear significa que uno no gambetea los conflictos, sino que los asume, ¿no? Los abraza apasionadamente, ¿no? O sea, no es poco que seamos optimistas como catequistas, ¿no? Pero si vivimos el anuncio como misión, sin querer pecar de presuntuosos, no solo tenemos que ser optimistas, sino apasionados por lo que hacemos, ¿eh? Porque eso es lo que va a percibir quien depende de nosotros, ¿eh? Y vuelvo a Antonio Machado. Decía Machado, llevaba en el corazón la espina de una pasión. No hay por qué pensar pasión mala, ¿no? Nosotros hablamos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Decía Machado, llevaba en el corazón la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera llevar en el corazón clavado? ¿Eh? Y agrega un poquito más adelante, un corazón solitario, un corazón no apasionado no es un corazón, decía, cámbiale de nombre, ¿no? Interesante, ¿no? Por lo tanto, esto, pedir esta gracia de la pasión, ¿eh? Y finalmente ser vigías de la vulnerabilidad, esta tarea ineludible de los catequistas, ¿no? Advertir las heridas y vivirlas en proximidad y cercanía, tomar partido por ellos, defender su dignidad. O sea, el catequista comprometido no habla desde arribita, sino como dice Aranguren, habla desde dentro. El catequista es un vulnerado, es un herido. Esa definición linda de Nowe, ¿no? Sanadores heridos, dice, ¿no? Es la situación del otro, es el rostro del otro, es la realidad del otro lo que lo compromete hondamente. No está permitido la visita turística de nuestras obras, ni nos está permitida la fuga, el desentendernos, la gambeta del levita, del sacerdote, del buen samaritano, ¿no? Sino hacernos cargo, ¿no? En fin, pedimos, se me ocurría poder compartirles esto y no quiero alargarme para no hartarlos, ¿no? Pero animarse a eso, una catequesis que humanice. Termino con esto que cuando superita el papá de Saint, él cuando habla en primera persona, pero se está hablando su papá. Su papá era intendente o jefe comunal de un pueblito francés, ¿no? Que esta tarde al pasar por la plaza, niñita llorando. Dice, si yo pasara de algo, voy a seguir siendo el sea consolada.
¿tá? Y se da cuenta de que no tenía todo bajo control. Un pueblo chiquito uno normalmente conoce, ¿ah? No estaba en sus cálculos. Entonces él dice, dicen que es un hombre que la iglesia no debió perder, ¿no? Pero dice, soy un mal pastor que no sabe abrigar a su pueblo. Y se refiere, préstame un pedazo de tu manto. ¿Mm? Dice, mi manto es demasiado corto y no puedo albergar a mi pueblo. Préstame un pedazo de tu manto en él para albergar a los niños, a los ancianos y a los matrimonios y a los niños que lloran. Fíjense, esta petición. Termino simplemente animándolos y animándolas con aquello, porque normalmente una de las tentaciones del catequista, de la catequista, es el silencio, porque lo resuelve lo que uno quiere. Tenías 20 al comienzo de la catequesis, después 10, y después, o vos mismo, o a veces no, el catequista es, yo digo, una de las misiones menos reconocidas y la más importante, pero muchas veces no es tan brillante, es austero. No lo digo para adularlo, ¿no? Pero son de las misiones difícil de... Es como la cenicienta de las misiones. Hay otras cosas mucho, también necesarias, pero mucho más vistosas, más aplaudidas, más la catequesis es ahí. Y entonces el cambio es una de las tentaciones, ¿no? El bajar el brazo, el decir, ¿para qué? Esto no va, esto no... Así que animarla a que no aflojemos, ¿no? Y en ese sentido, nos aquello del Mario Benedetti, ¿no? No te rindas, dice, ¿no? No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, entregar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, la vida es eso, el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Tú has querido porque te quiero. Existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Muchas gracias. Le renovamos el aplauso al Padre Ángel. Gracias, Padre, por iluminar y acompañarnos en esta mañana. En primer lugar, quisiera reafirmar esta realidad de esta dimensión, de esta misión de la catequesis, de los y las catequistas, ¿no? Papa Francisco decía bien clarito que a la iglesia la llevan adelante
los catequistas y las catequistas. Los catequistas son aquellos que van siempre delante. Después vienen los religiosos, siempre después de los catequistas. Después vienen los sacerdotes, después viene el obispo. Pero los catequistas van al frente, están en el frente, son la fuerza de la iglesia. Palabras fuertes, muy claritas respecto a lo que significa esta misión. Una vez, contaba el Papa Francisco en aquel momento, una vez en uno de los viajes a África, un presidente de la República me contó que había sido bautizado por su papá catequista. La fe se transmite en casa, la fe se transmite en dialecto, y los catequistas juntos a la mamá y a los abuelos llevan adelante esta fe. Y concluye el Papa: agradezco tanto a todos los catequistas, ustedes son buenos, son muy buenos, gracias, decía en aquel momento, ¿no? Y quisiera remarcar dos cositas del Evangelio de hoy. Uno es esta invitación del Señor al despojo, aquel joven que quiere seguirlo y que finalmente el Señor lo invita al despojo. Estamos en jubileo de San Francisco, yo tengo casi con vergüenza puesto una casulla franciscana que me interpela. Sería bueno con menos panza, yo creo, para ser más franciscana, ¿no? Así que es una casulla franciscana y una panza jesuítica. No, hay jesuitas muy austeros, no es el caso. Pero pensaba esto del despojo, ¿no? Esta invitación que ciertamente en Francisco fue testimonial, en San Francisco, ¿no? Y me acordaba aquella escena que cuenta Eloy Leclerc, cuando Francisco tiene que decidir qué hacer con los franciscanos. Yo siempre digo, cuando San Ignacio muere, había 1000 jesuitas desparramados por el mundo. Cuando San Francisco de Asís muere, había 6000 franciscanos. Imagínate la fecundidad, y disculpando la palabra, y el despelote que era eso. Y Francisco tenía que decidir qué hacer con ellos, porque les había hecho las constituciones, 3 veces se la quemaron los franciscanos. Entonces se va él al monte Averno allá a rezar, a discernir, y el hermano Leoncio, un santo varón, lo sigue a él sin que se dé cuenta. Francisco se mete en una de las cuevas, cuenta de Leclerc. Leoncio se va al cerro del frente sin que él se dé cuenta, y desde el frente del cerro cuidaba, porque tenía miedo por el sufrimiento y por la situación a que, digamos así, se enloquezca o se haga daño, ¿no? Entonces lo cuidaba a la distancia. Y una de las mañanas que se despierta, ve que hay fuego en la cueva de Francisco, así que le dio por el lado un piromaníaco, y allá fue el hermano Leoncio, y efectivamente Francisco estaba quemando una cesta de mimbre. El hermano Leoncio, en su sencillez, le dice: ¿qué está haciendo, Francisco? Estoy quemando esta cesta de mimbre. Y dice: ¿y por qué la está quemando? Porque no me dejaba rezar. La había hecho tan linda que se había enamorado de su propia obra, ¿no? Entonces, en vez de llevar los ojos allá a Dios, decía: qué grande, Francisco, mirá lo que sos capaz de hacer. El pobre Leoncio cada vez entendía menos. Entonces dice: pero esto no lo hiciste para vos, lo hiciste para el hermano cocinero. Sí, dice, el hermano cocinero lo voy a hacer otro, pero esta era necesario quemarla. Pobre Leoncio, no entendía más. Se puso loco Leoncio en vez de Francisco. Pero este es un poco el sentido, ¿no? A veces el Señor en ese seguimiento pide el despojo incluso de la obra que uno mismo ha gestado, digamos así. Este es un misterio, ¿no? Viste un poco la situación, invitación del Señor al joven rico, que justamente también por eso, porque no se anima a despojarse, se va entristecido. Y ahí hay una clave: cuando no nos despojamos, cuando nos alejamos del Señor como el joven rico, el signo siempre, el primer signo es justamente el más fuerte, es la tristeza, digamos así, ¿no? La tristeza, que quisiera simplemente hablar no tanto de la tristeza, sino de su opuesto, y su opuesto es justamente la alegría, ¿no? Disculpen que estamos con...
La alegría es justamente esta gracia, ¿no? Porque quiero decir con esto, la alegría le es esencial al mensaje. Y la alegría en un catequista es esencial. No es un apéndice, no es un plus, no es que anuncio y de paso estoy contento, sino que tengo obligación de anunciar gozosamente. Digo catequista, digo cura, digo papá con su hijo. O sea, no se puede anunciar el Evangelio sino desde la alegría. Por otro lado, uno no es ingenuo, sabe que hay situaciones de la vida muy duras, ¿no? Donde estar contento tendría que estar loco, ¿no? Y entonces los antiguos monjes con mucha sabiduría decían: en los momentos de mucho dolor, la alegría toma la forma de la paciencia, cambia de forma, pero no se sacrifica. Hay que esperarla, hay que buscarla, hay que cuidarla, ¿no? Por lo tanto, esta gracia, la gracia de la alegría, pedirla como gracia, porque no se puede, buena nueva, la buena noticia, digamos así, nadie da, digamos, el signo de que una buena noticia, lo que mueve, lo que intenta la buena noticia es alegrar, pero si el que la da no está contento, está diciendo: me está pasando una fórmula que a él no le sirvió. Por lo tanto, la alegría es testimonial, digamos así, ¿no? Es testimonial, por lo tanto, necesitamos ser anunciadores gozosos, digamos, ¿no? Y por otro lado es curioso, a veces hay hasta cierta resistencia al gozo, una cierta desconfianza a la alegría. Tenemos a veces la sensación y el falso concepto de que uno es más fiel sufriendo que gozando. Y no falta por ahí algunos anunciadores del gremio nuestro que lo enseña, y a veces algún catequista también. Si estás sufriendo sos más fiel que cuando estás gozando. ¿De dónde sacó eso? Es diabólico, una frase diabólica. Cuando son tiempos lindos hay que disfrutarlos. Y el cristianismo, lo más propio del cristiano es la fiesta, por el simple hecho que nosotros seguimos un resucitado. Por lo tanto, no, si te para en la calle un ateo o un hombre de otra religión y te dice: ¿qué es lo más cristiano del cristianismo? Sin dudar, tenemos que decir la alegría. Si te das dos posibilidades, puedes decir: aguanten el dolor. Pero si no te da dos posibilidades, sino la más importante, sin dudar, la alegría, si sos cristiano. Por lo tanto, como ven lo que significa en el anuncio esta gracia, que hay que pedirla insistentemente, aunque más no sea por la necesidad del anuncio, la necesidad de la catequesis, ¿no? Por lo tanto, pero hay veces esto que decimos, esta sensación de que uno es más fiel sufriendo que gozando, ¿no? Siempre digo esto, ¿no? Por lo tanto, en los tiempos lindos, gozosos, hay que disfrutar. Lo resolvía Santa Teresa a los Santa Teresa. Decía Santa Teresa: cuando perdices, perdices. Cuando penitencia, penitencia. Como decir, bueno, perdices, no sé, usted, cambiemos, en vez de perdices podemos poner una tirita de asado, que sea. Cada uno piense lo que más le gusta. Ya me tenté yo también. Cuando tirita de asado, cómetela, disfrútala. Cuando penitencia, y aguante, penitencia. Hay algunos que cuando es tirita de asado se van a hacer penitencia. ¿Quién lo manda? Y cuando tiene que hacer penitencia dice: no, habrá una tirita de asado. No, ya la morfamos toda. No quedó nada. O sea, el disfrute es lo más cristiano que tenemos. Uno dice disfrute y ya suena pecado. El disfrute es lo más cristiano que tenemos. Y la iglesia está tentada de tristeza. Discernimiento, decimos que el mal espíritu tiene dos tentativas. Uno es achar la planta, la liquida si puede. Si ve que puede, cambia de táctica. Hace que crezca, pero que crezca no en la capacidad que tenía de crecer. ¿Y cuál es? La decrecida lo hace crecer sin alegría. Y entonces una planta que podría, por decir como símbolo, ¿no? Podría haber medido 2 metros, de golpe mide 1,30 m. 70 centímetros de alegría perdió en la mala opción, digamos así, ¿no? Por lo tanto, esto, cuando perdices, cuando penitencia, ¿no? Es el saber que el gozo es tan importante y más que el dolor. Y además debería ser el estado habitual de un cristiano, ¿no? Esto. Es interesante, a veces uno tiene también lo suficiente para ser feliz, ¿no?
y no lo somos, ¿no? Y estar contentos y sin embargo, aunque suene ridículo, a veces nos sentimos incómodos en la alegría. ¿Sí? Hay una tesis doctoral de un jesuita norteamericano, Clancy, cuyo tema, el título de la tesis es el malestar de sentirse bien. Interesante. Estamos bien, estamos contentos. Y entonces ando bien, empezamos a sentirnos raros porque andamos bien. ¿Eh? Intuimos equivocadamente que hay algo que anda mal o que no nos estamos dando cuenta. Y dice, ya ese día que estoy contento. ¿En qué andaré mal que ando bien? Dijo el otro, ¿no? ¿Estamos? ¿O qué es lo que no me estaré dando cuenta? ¿Ah? Esto. Y hay otros, peor todavía. Andamos bien, ¿qué se vendrá? Bueno, ya. ¿Ah? Y otro, peor todavía. ¿Eh? ¿Andas bien? ¿Qué te estará preparando Dios? Bueno, ya sé. No falta el gremio nuestro por ahí con voz sapiencial dice, ¿andás bien? ¿Qué te importa qué le está preparando? ¿Qué sabes que le está preparando Dios? Y si le está preparando más gozo, vos se lo estás abortando ya de antemano. Es diabólico, ojo, son sutilezas del mal espíritu. ¿Sí? El mal espíritu a veces tienta groseramente, otras veces con la sutileza que son las más jodidas. Y esta es una de las más jorobadas de todas, digamos así, ¿no? Por lo tanto, tenemos a veces lo suficiente para estar contentos y no lo somos, ¿no? Yo para entender esta incapacidad de gozar teniendo lo suficiente, yo le robo a otro ladrón, se lo robo a Borges, que él se lo roba a la mitología griega, en aquello que lo meten en el poema de los dones, donde Borges dice, fíjense el ateo Borges, ¿no? Que nadie rebaje a lágrima o reproche esta pedagogía de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. O sea, lo nombran director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y simultáneamente queda ciego. ¿Sí? Y entonces agrega Borges, de hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente. Él lo dice desde lo humano, pero eso para la espiritualidad es muy válido. Muchas veces morimos de sed al lado de una fuente de agua potable, digamos así. Pues, sí, uno puede ser tan... Sí puede ser. ¿Sí? Está demostrado. Por lo tanto, esto. Un evangelizador triste, decía Pablo VI, traiciona el mensaje, ¿no? El anuncio del evangelio debe ser dado en alegría, porque el gozo del anunciador será el elemento que seduce, que interpela y que le da credibilidad al mensaje, ¿no? Por lo tanto, pedirlo esto como gracia, ¿no? Leopoldo Marechal tenía aquella genialidad de lo que llamaba él la alegropeya, ¿no? Él decía, si un triste visitara, me está desarmando el escenario, falta el clavito, no soy muy prolijo yo tampoco, como ven. Dice, si un triste visitara tu casa, triste, ojo, triste por opción, no el que está sufriendo. Al triste que está sufriendo hay que cuidarlo. Pero hay triste por opción. ¿Puede ser? Puede ser. Prefieren protagonizar de la tristeza en vez del gozo. Dicen los entrerrianos, el que sufre por su gusto, que vaya al diablo a quejarse, no a Dios. Ahí le dejé una potecna de ustedes que capaz no lo sabía. Me lo enseñó un sabio entrerriano. El que sufre por su gusto, que vaya al diablo a quejarse, no a Dios, ¿no? Así que pedir esta gracia, ¿no? Pedirla insistentemente, aunque más no sea por la necesidad del anuncio, ¿no? Que el Señor nos conceda esta gracia. Yo le decía esto que decía Marechal, si un triste visitara tu casa, un triste por opción, ¿no? Espera dignamente a que se marche. Una vez que se marche, dice, sacudirás todos los almohadones donde se sentó. Después romperás el vaso en que ha bebido, ¿no? E inmediatamente saldrás a visitar la casa de un alegre. Pues yo te aseguro, vale más la sandalia sencilla del alegre, la pantufla sencilla del alegre, que la sandalia nueva de los tristes. Y lo termina monacalmente, que no lo era, casado con hijo, pero lo termina monacalmente. La tristeza es el juego más siniestro del demonio. Nosotros decimos que la pereza es la madre de todos los vicios. Los monjes decían, no, la madre de todos los vicios es la tristeza, que no es un pecado cometido, sino un estado del alma que favorece el pecado. Vuelvo,
aquel joven se fue triste porque, digamos, no se animó al despojo, no se animó a seguirlo al Señor. El cardenal Martini benévolamente en una de sus exégesis dice, seguramente el joven tuvo 2 semanas que no podía dormir y finalmente volvió. Bueno, es una exégesis, seamos benévolos, capaz que es cierto, seguramente sería así. Lo pedimos así como gracia y bueno, pedimos también que el Señor bendiga mucho su ministerio de catequesis. Pensaba que en el fondo cuántos rostros pasan por un catequista, ¿no? Y yo me acordaba aquello tan lindo a la hora del juicio. Seguramente el Señor nos va a pedir cuenta de ese pequeño o gran rebaño que nos encomendó. Dios no pregunta cuántos fueron, sino cuánto amaste, ¿no? Aquello que dice Casaldáliga, al final del camino solo me preguntarán, ¿has amado? No va a ser un multiple choice. ¿Sí? Van a hacer 2 o 3 preguntas, no es que me hayan pasado el dato, pero dicen que van a hacer 2 o 3 preguntas. Uno dice que el juicio final va a ser sobre la alegría. ¿Qué hiciste con la alegría que te regalé el día de la resurrección? Es decir, ¿no habrá un multiple choice por ahí, Señor? Bueno, otros dicen que Dios va a pedir que le mostremos las manos como símbolo. Casaldáliga hace una hermosa síntesis. Al final del camino solo me preguntarán, ¿has amado? Una sola. Yo no diré nada, abriré mis manos vacías y mi corazón lleno de rostros. En el fondo, el juicio va a ser todos esos rostros que pasaron por tu rebaño, digamos así, por tu catequesis, por tu familia, por tu pueblo, para nosotros, los curas. Que hoy día sintamos esa alegría grande y que renovemos con mucho ánimo nuestro ministerio de catequesis. Que así sea. Sí, todos los años para esta fecha, el lunes, feriado de agosto, realizamos en la diócesis el encuentro diocesano de catequistas. Y bueno, generalmente el tema que se trata en el encuentro es un poco el tema en el que se va girando en la formación de los catequistas en ese año. Bueno, este año, como todos los años, y cerca de la fiesta del Día del Catequista, también hemos organizado el encuentro y en este último tiempo venimos reflexionando, formándonos sobre el tema de la iniciación cristiana, sería como la catequesis para madurar la fe de los discípulos misioneros de Jesús, ¿no? Y un poco en oportunidad de esto hemos invitado al cardenal. Padre Ángel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una alegría estar en tierra entrerriana, que siempre ha sido para mí una tierra muy entrañable, pero la verdad que siempre en Entre Ríos me he sentido en casa, así que, y bueno, y a la vez veo una iglesia llena de vida. Santa Anita, Padre Visconti. Galponcito enfrente, galponazo, no galponcito, te he dicho cariñosamente, y la verdad que cuando llegamos, claro, afuera no había nadie, porque estaba la tormenta, y bueno, ¿qué habrá ahí adentro? Adentro era un hervidero, ¿no? Así que el contraste fue muy lindo, y yo creo que de alguna manera eso marca, digamos, el espíritu, el ánimo de la diócesis, ¿no? Y sobre todo catequista, ¿no? Que yo siempre digo que es dentro del rubro de las funciones a veces el más austero, ¿no? El catequista no es el más aplaudido, no es el que más llama la atención, pero es el más importante, justamente el que se encarga de los primeros pasos, la iniciación en la fe de tanta gente, ¿no? Así que la verdad que ver esa linda multitud, diríamos así, me consuela y me hace mucho bien, ¿no? Así que esa es un poco la experiencia que he tenido y que estoy teniendo en esta mañana fría y cálida, fría en su clima y cálida en su gente. ¿Cómo está? En nombre de la comunidad radial, que también para sí que trae buen anuncio, un saludo para usted. Quería esta postal que se lleva del objetivo que decía ese video, ¿no? de catequistas, pensando en lo que será la venida del Papa León en la Argentina, que hoy está conmoviendo nuestros corazones. ¿Qué iglesia se encuentra el Papa cuando llegue aquí? ¿Qué país se encuentra el Papa cuando llegue aquí? Y bueno,
creo que encuentro una iglesia que lo necesita, que le abre los brazos y de alguna manera es como que creo que necesitamos que nos visite el pastor, ¿no? No porque seamos malos, sino porque capaz que podemos mejorar. Y yo creo que en eso lo que implica la visita del pastor, y en este caso, además de este pastor, no solo que viene el Papa, viene este Papa que ciertamente es una figura muy, muy linda, muy, muy padre, que por otro lado, por supuesto no comparando, pero de alguna manera casi diría que honra la visita que no fue del Papa Francisco, ¿no? No viene a competir, sino viene a completar, diríamos, ¿no? A honrar y también de ver algo muy lindo que en lo esencial, diríamos así, le sigue el tranco en los temas principales que instaló el Papa Francisco. El Papa León ciertamente se los ha colgado también él, ¿no? Lo ha puesto en su hombro. Capilla San José de Pronunciamiento. Tema de la discriminación, tema de los refugiados, tema de la guerra. Me atrevería a decir que ha estado hasta más agresivo que el Papa Francisco, ¿no? Al grandote de arriba lo hizo quedar en ridículo interesante, ¿no? Así que la verdad que es un hombre, si se quiere, más manso respecto a lo que era Francisco, pero no menos contundente, ¿no? Y de palabra fuerte, así que creo que estamos en muy buenas manos y yo creo que, bueno, eso, lo necesita la iglesia y necesita este país ciertamente cascoteado, ¿no? Yo, digamos, sobre todo todos temas, digamos, que necesitan, todo lo que es justicia social, que se la ha definido como algo aberrante y algo inmoral, imagínate, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que necesitamos, que el pueblo necesita, que la otra voz, ¿no? Pues si no nos quedamos con esta, que realmente es muy grave, ¿no? Y bueno, y gente nuestra que está pasando mal, como se dicen, creo yo, ¿no? No está fácil, ¿no? No estuvo fácil, no es que se inauguró ahora esto de que andemos mal, ¿no? Pero me parece que en algunas cosas estamos empatados y en algunas capaz que peor. Pero bueno, creo que necesitamos eso y creo sobre todo, bueno, no es una visita política, es una visita pastoral, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sobre todo viene a un poco a prender fuego, a renovar el fuego de la fe de nuestro pueblo, que gracias a Dios en eso hay un rescoldo de santidad y de devoción y de cariño por la iglesia y por el Papa que ya se siente y se va a notar, ¿no? Cuando llegue esto irá increyendo y seguramente será muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que en eso nuestro pueblo conserva ese rescoldo de devoción, de dignidad, que nos hace mucho bien. Padre, hablando de un país cascoteado, como pastor, ¿qué me preocupa la situación económica o la permanente confrontación que existe en el país en esta religión? Y van pegadas, ¿no? O sea, a veces la situación económica incide, digamos, fuertemente en la gente. También hay todo un discurso, bueno, y esto que decís vos, ¿no? Esto que antes llamábamos grieta, no sé hoy cómo se llama, pero es muy triste, ¿no? La maledicencia es muy, no ayuda ciertamente, ¿no? Y nos maltratamos, ¿no? O sea, la maledicencia termina siendo muy agresiva, termina dividiendo más, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a la mala palabra, digamos, ¿no? Lo cual es muy, muy triste, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido, bueno, y socialmente, digamos, más la economía, por supuesto, yo digo, creo que dicen que la macroeconomía anda mejor, bendito sea Dios, yo digo, sería bueno que en algún momento baje al plato, por ejemplo, ¿no? O sea, la microeconomía no tiene idea de la macroeconomía, ¿no? Ahí abajo, o sea, yo creo que todavía está faltando eso, y a mí lo que más me duele es un discurso triunfalista que no coincide con la realidad. Si te dijera, mira, viene fulero, seguimos luchando, nos prendemos todo, ¿no? Pero que te digan que prácticamente ya somos el modelo del mundo en economía, puedo decir, yo pensé que todavía no había llegado el hombre a Marte, pero se ve que está habitado Marte, por lo visto, ¿no? Es un lenguaje tan lejano, tan irreal, ¿no? Así que bueno, creo que, digamos, no es para ponernos en contra de nadie, pero creo que todavía tenemos como argentinos mucho para hacer, ¿no? Y sobre todo buscar la unidad, ¿no? Pero una unidad real, no ficticia, digamos, ¿no? Así que bueno, seguimos, creo que se sigue
Pero vuelvo a decir, creo que, la fuerza está en la misma gente, ¿no? Hay una dignidad, una paciencia, en fin, nuestro pueblo sabe de crisis, tiene una capacidad de, digamos así, de pasar crisis que bueno, creo que en estos casos ojalá podamos ir mejor, ¿no? ¿Qué iglesia cree que tendrán los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes después de Francisco? Bueno, y Francisco, digamos así, movilizó, Francisco chuzó, digamos, a la iglesia y a los jóvenes, ¿no? En eso sigue faltando, pero ciertamente creo que hay una movida en la juventud linda, ¿no? Quizás no la que era nuestra en nuestra época, quizás tiene otras características, pero hay una respuesta de los jóvenes que creo que en este último tiempo, no sé si es ilusión mía, pero me parece que ha habido un suave rebrote de la juventud en la iglesia que me parece muy, muy importante, ¿no? Incluso también vocacionalmente, y bueno, son ellos, ¿no? Nosotros vamos a envejecer, nos van a cuidar, pero bueno, yo creo que hay fuerza en los jóvenes, a veces quizás no así descaradamente piadosa como uno, pero hay mucha fuerza, por ejemplo, en los tiempos de crisis o cuando hay cosas catastróficas, los jóvenes es una presencia realmente admirable de abnegación, ¿no? Yo creo que bueno, eso es cristiano, porque es humano, es cristiano, ¿no? El Papa León nos ha dado la posibilidad de pensar en la inteligencia artificial como una posibilidad de revisitar la humanidad y la humanización. Esto también se transforma en un desafío en lo cotidiano, y lo pensaba a partir de sus palabras de los jóvenes, ¿no? Donde decimos, bueno, pero están todo el día con esto y en realidad no pasa. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Iglesia para que entonces esos jóvenes también sepan que la humanidad está viva y que no todo se transforma en nada? Sí, bueno, yo creo que claro, los jóvenes son los que entienden de estas cosas y se la manejan, se han criado así, nosotros no. Nosotros tenemos que aprender, los que logran aprender, yo no. Pero ellos se han criado, han nacido y criado con todas estas cosas modernas, ¿no? De las técnicas, así que les es natural, ¿no? Así que, y es bueno que sea así, el desafío es poder ayudar digamos así, a relativizar lo que la técnica no nos va a dar, ¿no? Que va en la línea de las emociones, la línea de la caridad, del afecto. Por todo lo demás, bendito sea Dios, y la sabemos usar, ¿no? Son instrumentos que tienen la doble cara, ¿no? Podés salvar al mundo o destruirlo con lo mismo, ¿no? El desafío es que sepamos nosotros elegir bien, ¿no? Así que yo creo que el desafío es como ir formando y dando elementos para discernir. Discernir significa distinguir para elegir bien, esa es la definición. Bueno, no es tirar la técnica por la ventana, porque no lo vamos a lograr y ni tiene por qué ser así. El desafío es poder ayudar a que sea para ayuda y no para hacer daño, ¿no? Pero bueno, creo que es bueno no despreciarla, y es bueno tampoco, no es bueno endiosarla, porque no lo es, ¿no? Y no reemplaza el corazón humano, ¿no? Buenos días. Ante la llegada del Papa, la Iglesia Argentina le acerca algunas líneas del contexto social, económico y político para sus palabras en Argentina, o no, y en línea con eso, ¿qué piensa que puede llegar a decir el Papa en Argentina cuando nos visite? Yo sí le acercan. Los que lo hemos tenido la posibilidad de estar con él, le hemos acercado, yo le he acercado. Cada uno le acercará lo que cree, digamos así, pero yo no llega ingenuamente, ¿no? No es que viene cieguito, sino que viene sabiendo que viene a un territorio, no, tampoco hay que exagerar, ¿no? Esto no es Kosovo ni es la guerra, ¿no? Pero no llega, no viene a la panacea y lo sabe, ¿no? Así que en eso creo que, y además él es latinoamericano, digamos, así que conoce el barro nuestro, digamos así, conoce las cosas lindas, la fe de nuestro pueblo, conoce corruptelas que no son exclusivamente argentinas, sino latinoamericanas, así que no llega un ingenuo ni un impavo, alguien
como se dice en criollo, que la tiene clara, digamos así, ¿no? Y uno charlando con él, te das cuenta que realmente la tiene muy clara. El alineamiento de Argentina con Estados Unidos atacando muchas poblaciones civiles y demás durante los últimos años, puede ser un punto de crítica del Papa en Argentina que haga... No sé si viene con ese espíritu de crítica más política o de esa índole, ¿no? Yo creo que viene más en planteo más pastoral. De ahí se derivan muchas de estas cosas. Hay cosas que ciertamente él las critica y hace bien que la critique. No viene, yo creo, a dar respuestas políticas y a respuestas diplomáticas, y viene a pastorear el rebaño. Entonces yo creo que es importante eso. No viene a resolver problemas de esa índole, sino a fortalecer el corazón del pueblo pastoralmente. De donde se derivan, por supuesto, ¿no?, elementos, y dirá cosas también, pero no viene a eso, me parece, ¿no? Después veremos si lo que digo es cierto. ¿Más parecida a la de Francisco Brasil? Sí, algo así, tío, que son estilos distintos, parecidos, pero yo creo que viene como a renovar el fuego, digamos así, ¿no? De la fe, bueno, en fin, yo creo que eso. Y es un hombre que inspira paz también, ¿no? Entonces yo creo que también su palabra y su presencia es una paz no irénica, no es la paz de los cementerios. Se dice que, decía Francisco, la paz nuestra es la paz no de los cementerios, ni es la paz de las batallas ganadas, decía, ¿no? Bueno, es un hombre pacífico, pero una paz, digamos, no así sonzona, sino una paz de conquista, digamos así, de conquista espiritual, ¿no? Figura que nos está haciendo mucho bien. Yo diría así, estamos en muy buenas manos, me parece, ¿no? Y la verdad que la elección de él, que uno protagonizó gozosamente, yo lo valoro y lo agradezco mucho, ¿no? Me di cuenta que el Espíritu Santo todavía no se ha jubilado. No, simplemente una de las cuestiones, ustedes en la conferencia, ¿cómo se han planteado los ejes de la preparación para la venida del Papa León? Estamos en eso, te diría, asustado por lo que implica organización y todo esto, y lo otro, bueno, así que se está trabajando cada uno por zonas, por rubros, diríamos así, comunicación, porque esto moviliza muchos capítulos, muchos casilleros de seguridad, de todo. En cada uno de esos ámbitos, gracias a Dios, hay un capital humano y espiritual en nuestra iglesia que se hará cargo para que sea realmente una fiesta, digamos así, ¿no? Así que diría que estamos en los primeros, medio gateando, diría, recién comenzando el baile, como decimos en criollo, ¿no? Pero bueno, creo que va bien. Pero en los ámbitos generales ya los tienen definidos, es decir, reunión con jóvenes, reunión con alumnos, con sector particular y demás, sobre eso ya está. Se va planteando, faltan algunas confirmaciones, ¿no? Pero sí, todo eso estará presente, los jóvenes, el mundo social, el mundo de los consagrados, de los sacerdotes, etcétera, en fin, el mundo de los enfermos, o sea, entiendo que, pero todavía faltaría una especie de último, creo que pronto vienen como a cerrar el capítulo de allá del Vaticano, a ver finalmente cuál va a ser la agenda, digamos, ¿no? Y cuáles van a ser las actividades. ¿Y los 3 puntos de concentración masivos en cada una de las ciudades ya se saben cuáles van a ser específicamente? No quiero mentirte, me parece que sí, pero se sabe y falta confirmar, ¿no? Sería Córdoba, bueno, empecemos por Buenos Aires. ¿Pero Córdoba sí. Y no se sabe, pero seguramente donde estuvo Papa Juan Pablo II, pero falta confirmar, ahí en Fadea, por el hecho de que es bien. Esa sería la misa, si es que lo confirman, sería la misa, digamos, para todo el pueblo. ¿En la ciudad de Buenos Aires? Buenos Aires decían el monumento de los españoles, pero no lo sé. Y bueno, y Luján, ¿no? Luján y Luján. Y si usted lo dice, gracias. Nos vemos allá. No, supongo que sí, las otras también están casi confirmadas. Pero Luján, supongo, sí, Luján. Padre, y ahora la última, bueno, agradecemos al grupo que están compartiendo esto con nosotros. Entonces creo que le voy a preguntar por ahí muy amplio, pero nos corre un poquito el tiempo, así que por ahí, con pocas palabras, ¿qué le da esperanza hoy? Y me da esperanza, bueno, primero la fe, ¿no? Dios. Segundo, la gente, ¿no? La
la gente de esperanza, ¿no? Es decir, nuestra gente, nuestro pueblo, sigue siendo maestro de esperanza, ¿no? Sí, yo diría esas dos cosas, Dios y nuestro pueblo, que es a lo que se supone que nos dedicamos los curas cuando, como aquí, como don Héctor sale bueno, los demás. Ya, se dedican a otras cosas, pero yo, si no poner la esperanza ahí, que nos quedamos baldíos con las manos vacías. Pero yo creo que ahí hay todavía un resto muy lindo de la gente, de la juventud también. Yo creo que Dios confía en los jóvenes más que nosotros, ¿no? Yo siempre les pongo como ejemplo que la misión más grande que ha habido sobre la tierra, que es la de ser mamá de El Salvador, no se la encomendó a una profesional, no se la encomendó a una mujer madura, sino a una jovencita que rondaría entre los 15 y los 20 años posiblemente, ¿no? Así, en un pueblito que no aparecía ni siquiera en el mapa del Imperio Romano, así, se ve que Dios piensa distinto que nosotros. Yo le digo siempre, y al pie de la cruz los grandes rajaron, con don Pedro y los demás huyeron, el único que se quedó fue Juan, que era el más joven de los discípulos, o sea que se ve que Dios cree en los jóvenes y confía en los jóvenes. Gracias. Gracias, padre. Gracias.